Bien, buen día. Como les estaba comentando, vamos a estar trabajando con registros. Es otra estructura para el almacenamiento de datos que tenemos en C++ y realmente en todos los lenguajes de programación de alto nivel tienen este tipo de estructuras que permiten poder almacenar varios datos asociados a una misma estructura, pero a diferencia de los arreglos, estos datos no necesariamente son del mismo tipo. En un arreglo podemos almacenar varios elementos, pero forzosamente esos elementos tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, yo puedo tener un arreglo que me almacene 5 nombres. En cada celda del arreglo lo que va a ir almacenado es un nombre. Puedo tener un arreglo que me almacene edades y en cada celda lo que se almacena es la edad de una persona. A diferencia de los arreglos, los registros que también nos permiten poder almacenar varios nombres bajo una misma estructura, aquí los datos que se pueden almacenar pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, en el programa que se mostró ahí, tengo una estructura a la que le llamo empleado. Una estructura, véanlo como un molde, porque no significa que este que están viendo, por ejemplo, en este momento que se llama empleado, la estructura empleado, y por eso se utiliza la palabra también en inglés, sería, pues estructura, struct, empleado, realmente no es una variable. Es algo que debe quedar claro. Empleado, en este ejemplo que estamos viendo en este momento, no es una variable, es una estructura, es como un molde. Imagínense un molde para hacer galletas. Aquí lo que tengo es un molde, pero no para hacer galletas, para hacer empleados. En un molde para hacer galletas, usted lo que se come no es el molde, lo que se va a comer es la galleta. Vierte la mezcla que va a utilizar para hacer la galleta en el molde y una vez que ya fabrica la galleta, una vez que se cocina la galleta en el molde, lo que usted obtiene, el objeto galleta, es lo que usted se va a comer. Entonces, en este caso, empleado es como un molde. Esto no es una variable, por lo tanto, no tiene espacio disponible en la memoria. Es la estructura que permite crear a otros elementos llamados variables del tipo empleado y esos sí van a tener espacio en memoria. Entonces, como ven aquí, en este caso, tengo una variable, observen, esta es variable empleado 1. Esta es la estructura empleado que me permite crear variables y lógicamente las variables que creo son del tipo empleado. Como por ejemplo, existe em, el tipo float que es para, es para crear variables o para declarar variables de tipo numérico. En particular, el float es para variables decimales. El int es para declarar variables que sean de tipo entero. Entonces, estos son tipos de datos, string, int, float. Estas no son variables, son estructuras que permiten crear variables de esos tipos de datos. Lo mismo sucede con empleado, es una estructura nueva que creamos y que nos permite crear variables, como en el caso de este ejemplo que estamos viendo, creo la variable que se llama empleado 1 y empleado 1 va a tener un espacio de almacenamiento en el cual cada uno de los campos que se van a crear son los que ya tiene la estructura empleado. Entonces, la estructura empleado, que viene siendo un molde, va a tener estos campos y cualquier variable que cree a partir de esa estructura va a adquirir, lógicamente, los mismos espacios de almacenamiento en memoria de acuerdo a los campos declarados. Tengo un campo que se llama nombre. Entonces, aquí vemos en la tablita, en la asignación que les dejé en la tarea, se les pide que, se les pide que diseñen o que construyan o que dibujen o diagramen la estructura de cada uno de los registros que tienen que declarar en los diferentes programas. Obviamente, no todos van a quedar igual a este porque este es el del ejemplo que yo les estoy exponiendo acá. Si usted está hablando de un producto, entonces la estructura va a ser diferente. Usted va a tener aquí, por ejemplo, la variable producto 1 o producto 2 o como le quiera poner, y la estructura o los campos que va a tener su estructura van a depender de qué elementos o qué propiedades o qué características esté usted declarando, qué campos esté declarando para almacenar esas características del producto. Por ejemplo, en el producto me interesa el nombre del producto, el código del producto, cantidad en inventario del producto,
el precio del producto, entonces voy a tener los campos que corresponden lógicamente a producto. Y en el caso de la variable, usted no le va a poner empleado 1 a un producto, le va a poner producto 1, por ejemplo. Entonces va a crear una estructura o va a diseñar una estructura que sea acorde a cada programa que está creando. Bien, voy a hacer una prueba de escritorio. La mejor forma de comprender de comprender un programa y todas las estructuras que estén eh, incluidas en el código del programa es, lógicamente, haciéndole una prueba de escritorio. Recuerden que cuando ustedes tengan un error en algún programa, algo que no corre o que tiene un error simplemente, particularmente C++ les indica hasta la línea de código en la que tienen un error. Entonces, solo vayan a la línea de código. La explicación pues está en inglés. Algunas palabritas se les pueden ir quedando, las pueden ir aprendiendo, otros las pueden buscar en el traductor o tomar un diccionario y ponerse a traducir para tratar de entender de qué trata un error. Pero siempre ustedes van a tener una herramienta en su mano para poder identificar errores, que es hacerle una prueba de escritorio. Cuando me dicen que tienen un error, yo lo primero que suelo ya decir a esta altura es, ya le hizo una prueba de escritorio a su programa, probó línea por línea, carácter por carácter, para encontrar dónde está el error de su programa. Eso es lo primero que de entrada yo le voy a decir. Si me dice que sí, le voy a decir, deme la evidencia, muéstrame dónde está su prueba de escritorio, para que no solo hable por hablar. Entonces, bueno, repito, esta es la estructura, esto es lo que me va a quedar a nivel de memoria, esto es lo que me va a quedar, son los campos que van a estar disponibles para poder almacenar datos en el momento en el que se declare la variable empleado 1. Si declaro otra variable de esta misma estructura, empleado, recuerden que los nombres de las variables pueden ser los nombres que ustedes deseen. Usted le puede poner a sus variables, repito, usted le puede llamar Goku a su variable, por ejemplo, no hay ningún problema. Es decir, para efectos de violar reglas, Goku no viola ni una variable, además de que es un superhéroe, no es broma, no viola ninguna variable. Ahora si yo escribo, por ejemplo, 1 Goku, ahí sí estaría violando una regla. 1 Goku, por ejemplo. Esto ya me viola una regla, que ninguna variable puede iniciar con un dígito. Entonces, ninguna variable se puede llamar así. Así que, si bien es cierto, usted le puede llamar como usted quiera a una variable, lo más lógico es que sus variables tengan nombres acorde a lo que van a almacenar. Si yo necesito almacenar datos para otro empleado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Creo otra variable que se llame empleado, pero le pongo, por ejemplo, empleado 2. Ahora, para poder crear esa variable empleado 2, si ya tengo empleado 1, no puedo crear otra variable que tenga el mismo nombre. Pero, ¿cómo creo esta variable que se llama empleado 2? ¿Cómo la declaro? Como es el mismo tipo de dato que empleado 1, es decir, va a tener que, bueno, aquí el corrector me lo puso en automático, no sé si fue yo. Es el mismo tipo de dato que empleado 1. ¿Qué tipo de dato es empleado 1? Es del tipo de dato empleado. Es decir, la variable empleado 1 se fabrica a partir del molde empleado. Me explico. Si esto fuera una galletita, para esta galletita estamos usando este molde. Si necesito otra galletita que sea idéntica, que tenga la misma estructura, entonces utilizo lógicamente el mismo molde. ¿Y cómo se declaran las variables? Primero escribimos el tipo de dato, en este caso se llama empleado, y ahora el nombre de la variable que se llama empleado 2 en este caso. Si necesito crear otro empleado, necesito los datos de otro empleado, entonces creo una variable más que se va a llamar, o le puedo llamar empleado 3. Empleado 1, empleado 2 y empleado 3 son variables y van a tener un almacenamiento, perdón, en memoria, pero empleado como tal, que es la estructura, no tiene espacio en almacenamiento disponible. Es la estructura, es el molde que me permite crear varias variables de ese mismo tipo, pero no tiene como tal un almacenamiento en memoria. Ahora, ¿cómo voy a almacenar los datos? ¿Cómo hago referencia a cada uno de estos campos? Recuerden que cuando estamos hablando de arreglos, para hacer referencia a las celdas de memoria que tiene cada arreglo,
utilizamos los subíndices. Si esto fuera un arreglo, esta sería 0, 1, 2, 3. Esta sería la celda sub 0, celda sub 1, celda sub 2, celda sub 3, etcétera, si hubieran más. Pero en este caso, no son arreglos, sino que son registros. Y para poder nombrar o para poder identificar a cada campo, lo que vamos a utilizar es, al igual que en el arreglo, utilizamos el nombre de la variable. Pero aparte de la variable, necesito identificar cada campo de los demás. Para eso, pues lo más lógico a utilizar es el nombre, ya que cada campo tiene un nombre. Entonces, ¿cómo se llama esta celda de memoria? Este campo que está aquí se llama empleado 1. Y para poder diferenciar el nombre de la variable con su campo, o para poderlo separar, utilizamos un punto. Entonces, esta celda de memoria que está aquí se llama empleado 1.nombre. Esta celda de memoria que está acá se llama empleado 1.apellido. Wilmer, ¿cómo se llama esta? Edad. No, todo el nombre. Empleado 1, edad. No, hay un error, le faltó algo ahí. Ah, empleado 1, punto, edad. Ahí sí estamos hablando lo mismo. Recuerde que aquí usted necesita identificar correctamente cada elemento y cada carácter cuenta. Este último que está acá se llamaría empleado 1.sueldo. Lizari, ¿cómo se llama esta celda de memoria? ¿El qué? No está en misa, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta celda de memoria? La que estoy señalando en este momento. Se fue de la misa. Mileni. La misma pregunta, Mileni. Empleado 2.nombre, creo. Correcto, así es. Empleado 2 porque la variable se llama empleado 2. Esta se llama empleado 1.edad, pero esta que está aquí arriba, por ejemplo, se va a llamar empleado 2.edad. Esta se llama empleado 2.sueldo. Este se llama empleado 2.apellido. Entonces, es necesario saber cómo se identifica a cada uno de los campos del registro. Recordemos, es nombre de la variable, un punto y el nombre del campo. Bien, entonces vamos a la prueba de escritorio. Le voy a hacer una prueba de escritorio a este programa que está aquí, a este código, que lo que me almacena son los datos de un empleado y luego me los muestra. Pero veamos cómo se hace esto. Voy a dividir la pantallita para poder mostrar tanto el código como la representación en memoria de las variables. Entonces, bueno, aquí tenemos, creo que lo ven bien en pantalla. ¿Está bien el tamaño en el que se está mostrando el texto o ven muy pequeño? Identifican cada línea de código que aparece ahí. Bueno, con esta flechita voy a ir marcando cada línea de código para que no nos perdamos, como de costumbre, lo cual se los recomiendo. Si lo están haciendo en papel, pueden utilizar un lápiz, pueden dibujar una flechita y van apuntando, pero sí les sugiero que en todo momento tengan indicada en qué línea de código están en el programa. Porque, sobre todo cuando hay ciclos, es muy facilito perderse. Cuando hay ciclos, hay sentencias de decisión, es bien facilito perderse. Y recuerden también que en el examen existe una probabilidad del 80% que lo que venga en el examen en su mayor parte sean pruebas de escritorio, porque son más fáciles para ustedes. En teoría, es más fácil comerse el pollo que tener que cocinarlo. Yo ya se los doy cocinadito para que ustedes solo lo saboreen. Bueno, entonces vamos a saborear este pollo que tenemos aquí enfrente. Las instrucciones que sabemos que deben ir como de costumbre, incluir las librerías que vamos a utilizar y UStream que nos permite imprimir y leer datos en pantalla, es decir, nos permite utilizar las
sentencias cout y cin. Bueno, vamos a la estructura. Tengo aquí el molde empleado, a partir del cual voy a sacar unas galletitas que se vayan a llamar, en este caso, solo tengo una galletita que se llama empleado 1, es decir, una variable que se llama empleado 1. Bueno, veamos, voy a... La primera línea de código del procedimiento principal o de la función principal es una instrucción que nos permite utilizar los caracteres especiales como tildes. Aquí ya tengo una declaración de una variable que se llama empleado 1, la que estábamos hablando. Entonces, en este momento en el que se declara esta variable de este tipo, empleado 1 tiene esta estructura, significa que en el almacenamiento en memoria va a tener esos mismos campos que tiene la estructura empleado. El campo nombre, apellido, edad y sueldo, con su respectivo tipo de dato. Nombre y apellido son cadenas de caracteres, string. La edad es un entero y el sueldo es un tipo de dato decimal. Bueno, ya tengo la estructura creada aquí. Tengo la variable que se llama empleado 1. Vamos a la siguiente instrucción. Esta instrucción se encarga de limpiar la pantalla para que desaparezcan la línea por defecto que muestra CodeBlock. La siguiente instrucción, la línea de código número 23, una salida a pantalla que dice programa que almacena datos en un registro y luego los muestra. Bueno, voy a escribir esto. Y luego los muestra. Recuerden que a nivel de salida de pantalla, el texto va a aparecer de acuerdo al tamaño de la pantalla. Entonces, aunque aquí yo no tenga saltos de líneas en medio de esta frase, puede ser que el texto aparezca en dos renglones, como por ejemplo aquí vemos que la palabra registro apareció en el otro renglón, pero por el tamaño de la pantalla. Y lo mismo va a ocurrir también en la pantalla de salida del programa que estamos utilizando. Bueno, eso no es nuevo, lo hemos estado viendo anteriormente. Ahora, pregunta. Por cierto, ¿quién ingresó recientemente a la sala? Díganme el nombre para tomarles la asistencia, por favor. Las personas que recién ingresaron, denme el nombre, denme su nombre. Arleni. Arleni, bienvenida Arleni. Gracias. ¿Quién más? Solo Arleni ingresó recién. Marjorie. Marjorie. Karen. Señorita Garay, ¿cómo están? ¿Quién? Karen Ginette. Aquí está Karen. Jonathan García. Bienvenidos, jóvenes. Vamos a ver, Jonathan García. Ojalá que así como responden, para el nombre respondan también las interrogantes. Jonathan Isaí García, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Solamente? ¿Nadie más? 18. Creo que hay 19 personas. ¿Alguien más no está en la lista? Levante la mano el que no está en la lista. O solo se conectó a su celular, pero a su celular yo no le paso lista, le paso asistencia al que hable. Bueno, aquí hay 18 y en la sala dice que hay 19. O tenemos un infiltrado. Bueno, continúo. La persona que no está en la lista. ¿Quién levantó la mano? Jonathan Lazo. Vamos a ver, señor Lazo. Ajá, aquí está. Listo. Ya nos cuadraron las cuentas. Pero no tengan miedo, ustedes pueden hablar. A menos que tengan problemas con el micrófono. Bueno, entonces continuemos. Ya mostré la salida, pero tengo aquí, ¿qué significa, señor García? ¿Qué significa, Isaí García? ¿Qué significa esto? Contra pleca N, contra pleca N. No me diga que no le sirve el micrófono porque lo acabo de escuchar. Estoy pensando en que la lista la voy a pasar en base a las participaciones que hagan mejor. Porque solo hablan cuando les voy a pasar la lista.
cuando les pido el nombre, pero cuando estoy preguntando, haciendo preguntas de la clase, se quedan calladitos. A ver, Marjorie, dígame usted qué hago ahí en este, justo aquí donde está la pantalla con ese contrapleca N. Un salto de línea. Tengo un salto de línea. Bueno, son dos saltos porque tengo dos veces contrapleca N. Entonces aquí hay un salto y aquí hay otro salto. Ahí está. La siguiente instrucción es otra salida a pantalla. ¿Qué dice la salida a pantalla? Ingrese el nombre del empleado. Ingrese del empleado. Al usuario, el usuario no le interesa saber dónde se almacenan las cosas, él no sabe ni necesita saber de los nombres de las variables, de registros, arreglos, etcétera. Entonces al usuario no le vamos a decir nombre del empleado 1 de esta manera, colocando el nombre de la variable. Al usuario no le interesa eso. Los podemos enumerar y podemos decir empleado 1, pero separado, ¿verdad? No colocando exactamente el nombre de la variable, porque a él eso no le interesa. Entonces, después del nombre, aquí hay dos puntos y además hay un pedazo de espacio que está ahí, ¿verdad? Lo están viendo. Entonces hay que dejar el espacio. Para efectos de signos de puntuación, jóvenes, antes de los signos de puntuación no se deja espacio. Después de los signos de puntuación sí se deja un espacio. Esto se ve raro, se ve un poquito feo. Dejar un espacio antes de los dos puntos. Lo usual es esto. Dejar los dos puntos inmediatamente después del carácter que sigue. Y dejar un espacio acá. Esto ya no se ve bien. Escribir, por ejemplo, acá el nombre de la persona. Pegadito a los dos puntos. Siempre tiene que haber un espacio. ¿Me explico? Bueno, entonces, por eso es que dejo ese espacio. El cursor, observen que el cursor se queda parpadeando, esperando que se ingrese un dato después de un espacio. La siguiente instrucción es una lectura de datos, porque dice CIN. ¿Qué es lo que voy a leer? Primero, el usuario tiene que ingresar un nombre. Voy a ingresarle Ana, porque casi no tengo espacio ahí, necesito que sea un nombre corto para que me quede bien ahí, en el mismo renglón. Leo ese nombre, en cuanto se presiona Enter, el cursor pasa al siguiente renglón y se ejecuta esta instrucción. ¿Qué es lo que se va a ejecutar aquí? Busco la variable que se llama empleado 1. Acá está la variable empleado 1. Como es un registro, ¿en qué campo me voy a enfocar? En el campo que se llama nombre. Entonces voy al campo que se llama nombre y aquí se almacena el dato que acaba de ingresar el usuario, que en este caso es Ana. Entonces, en empleado 1.nombre, almaceno el dato que recién ingresado, que es Ana. Paso a la siguiente instrucción, otra salida en pantalla. Entonces hay otro pedido, dice ingrese el apellido. No, voy a hacer más grande esta pantalla. Ingrese el apellido de, después de la letra E tenemos un espacio y luego lo que va a aparecer ahí es el contenido de este campo. Empleado 1.nombre. ¿Qué hay en empleado 1.nombre? Buscamos empleado 1, aquí está. Campo nombre, aquí está. Lo que tenemos es esto, Ana. Significa que aquí va a decir ingrese el apellido de Ana, tal como se ingresó. ¿Qué hay después de la letra E? Hay una cadena de caracteres que contiene dos puntos. Observen que antes de los dos puntos no hay un espacio. Después de los dos puntos, sí hay un espacio. Y aquí el programa se va a quedar esperando a que el usuario ingrese el apellido de Ana. Le vamos a poner que Ana es de apellido Suárez. Al presionar Enter, el cursor pasa al siguiente renglón y se ejecuta la siguiente instrucción, la línea de código 27. ¿Qué hace la línea de código 27? Arleni, ¿qué hace esa línea de código? Almacena el apellido de empleado. Almacena el apellido es Suazo. ¿En dónde lo almaceno?
En empleado 1, punto apellido, o sea, en esta celda. Aquí va a quedar almacenado la palabra Suazo. La siguiente instrucción es otra salida a pantalla que dice ingrese la edad de, y ya con esto que aparece aquí, empleado 1, punto nombre, sabemos que lo que va a salir es la palabra Ana. Entonces ingrese, perdón, la edad era. Ingrese la edad de Ana. Después de la letra A de Ana aparecen 2 puntos, luego un espacio, y aquí el programa espera a que el usuario ingrese algo para almacenarlo en empleado 1, punto edad. Vamos a ponerle que Ana tiene 19 años. Enter. El cursor pasa al siguiente renglón y se almacena en empleado 1, punto edad el número 19. Es decir, en esta celda queda almacenado el número 19. Luego tenemos otra salida a pantalla donde nos pide el sueldo mensual de Ana. Entonces va a decir ingrese. Ingrese el sueldo mensual de empleado 1, punto nombre es Ana. También tenemos 2 puntos y un espacio. 2 puntos y un espacio. Luego el programa se queda esperando a que el usuario ingrese algo para ejecutar esta instrucción. Almacenar en empleado 1, punto sueldo el dato que ingresa el usuario. Vamos a ponerle que Ana gana 8,000 empiras. Presionamos Enter. El cursor pasa al siguiente renglón y 8,000 se almacena, perdón, en empleado 1, punto sueldo. Ahí está. Luego tengo otra instrucción que dice datos ingresados. Una salida a pantalla también, entonces voy a hacer esa salida a pantalla. Ahora vean que antes de la palabra datos están unos asteriscos y antes de esos asteriscos hay 2 saltos de línea. Contra pleca N es un salto de línea, pero tengo 2. Entonces aquí en pantalla hago 2 saltos de línea, quedo en este renglón. Luego hay 4 asteriscos y las palabras datos ingresados. Un espacio y otros 4 asteriscos. Vean que después de estos asteriscos aparecen 2 saltos de línea. Entonces el primero nos ubica en este renglón y el siguiente nos ubica en el otro renglón. Ahora, otra salida a pantalla que contiene los datos del empleado. Entonces, primero aparece empleado 1, punto nombre. Empleado 1, punto nombre es la palabra Ana. Eso es lo que está aquí. Eso es lo que hay aquí en empleado 1. Empleado 1, punto nombre es Ana. ¿Qué hay después de la letra A? Veamos, después de la letra A, aquí hay un espacio. Entonces, aparece un espacio en la pantalla de salida. Inmediatamente al espacio, que sigue, dice empleado 1, punto apellido. Entonces, en la pantalla va a salir lo que está almacenado en el campo apellido de empleado 1, que es la palabra Suazo. Bueno, Suazo, aunque en español nosotros no usamos la Z como debe ser. Inmediatamente a la palabra Suazo, observe, aquí hay un espacio, luego está la letra D, luego la letra E, para decir D, luego hay otro espacio, y luego está el contenido del campo edad de la variable empleado 1. Empleado 1, punto edad, lo que tiene es el número 19. Entonces aparece el número 19 en pantalla. Observen lo que pasa aquí. Aquí, después de empleado 1, punto edad, hasta aquí llega esta línea de código, pero no hay salto de línea. Entonces, el cursor se va a quedar exactamente donde está, a la derecha del 9. Hay otra salida a pantalla. Significa que esta salida a pantalla va a salir exactamente donde está el cursor. Por eso es que aquí hay un espacio para separar la palabra años de ese 9. Entonces aquí, después del 9 va a haber un espacio que es este que está aquí antes de la palabra años. Luego toda la cadena de caracteres que dice años tiene un sueldo de L punto espacio.
años tiene un sueldo de L punto y un espacio. Como yo quiero que todo quede ahí, lo voy a hacer más grande la pantalla. Ahí está. Ahí tengo suficiente espacio. Después del punto, hay un espacio. Y finalmente aparece el contenido empleado 1 punto sueldo. Empleado 1 punto sueldo lo que tiene es 8,000. Entonces, aquí voy a colocar 8,000. Luego tengo 3 saltos de línea. Tengo 3 saltos de línea. El primero empieza desde aquí. Entonces, 1, 2 y 3. El cursor me queda en esta línea, en este renglón. Finalmente, aquí tengo otra salida que dice programa hecho por y aparece el sujeto que hizo el programa. ¿Dónde va a quedar el cursor al final? Aquí tengo un contraplica n, otro salto de línea, entonces dejo otro salto de línea, significa que el cursor va a quedar ahí. Voy a quitar la división y esta es la pantalla de salida. Eso es lo que me quedó en la pantalla de salida de datos. Ahí está. Y eso es lo que queda almacenado en el registro. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Si observan bien, las pantallas de salida de sus programas, de los que quedaron de tarea, ya tiene determinado el formato de salida de pantalla. Por ejemplo, el programa número 4, su pantalla de salida tiene que verse así como este. No significa que va a colocar usted en el código del programa estos datos, Carla Soler, etcétera, Carlos Trejo, 14. No, usted no va a colocar estos datos. Esto es un ejemplo. Por eso ahí se indica claramente que como en el ejemplo proporcionado. Entonces, van a utilizar los ejemplos que se proporcionan, pero no significa que en el código del programa ustedes no tienen que escribir Carla Soler por ningún lado. Lo que tiene que decir es empleado 1, o en este caso se trata de un programa que pide el nombre y apellido de 3 personas, o persona 1, persona 2, etcétera, pero no pueden poner Carla Soler. Esos datos los colocan al momento de ejecutar el programa e ingresar datos. Pueden ingresar estos datos, pero esto solo es el ejemplo de la pantalla de salida. Eso sí, se tienen que apegar a este ejemplo. Deben aparecer, por ejemplo, para este caso, esos 2 guiones, después el signo de mayor que y aparecer este mensaje, mayor de edad, menor de edad. Lógicamente, como estamos hablando de categorizar a las personas en mayores de edad y menores de edad, pues dependiendo de la edad, evidentemente hay una decisión que tomar, pero no es nada nuevo, ya sentencias de decisión ya las conocen. Entonces esta sería la pantalla de salida para este programa, tal y como lo tenemos, tal y como está el programa. Veamos cómo ingresar más personas aquí al programa. Este es el programa. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo Codebox? Sí, ¿verdad? Le voy a quitar esto porque esto lo estaba utilizando para explicarle a alguien una cosa. Entonces voy a quitar esto, no lo ocupamos. Este programa es el que acabo de ejecutar. Es el que acabamos de ver ahorita, que le acabo de hacer una prueba de escritorio. Le voy a quitar esto porque esto era algo que yo le había agregado para explicarle un programa a alguien. Le estaba explicando algo. Bueno, entonces, para el dato ingresado era Ana. Ingresa el nombre de Ana, apellido Suazo. La edad de Ana que le pusimos era 19, ¿verdad? Y el sueldo mensual de 8,000. Entonces vemos que la pantalla tiene que quedar idéntica.
salvo por el tipo de letra, pero debe quedar idéntica. Entonces, si se fijan, es la misma pantalla de salida. Lógicamente, cuando estamos hablando de líneas de código por defecto que muestra CodeBlocks, yo no las voy a utilizar. Yo no voy a colocar esto, process return, eso no lo voy a ejecutar. Y presione cualquier tecla para finalizar, dice ahí. Pero lo demás, vean que sí debe coincidir porque acabo de utilizar los mismos datos, inclusive los mismos espacios. No puede ser que aquí aparezca un renglón más de espacio que acá. Debe aparecer exactamente lo mismo porque se trata del mismo programa. Aquí hay una diferencia, pero porque, como les repito, ¿verdad? Vean que la pantalla de salida mía no está tan grande como esta, pero igual, si yo esta pantalla la hago más pequeña, ven que el texto tiene que saltar al siguiente renglón. Bueno, tengo un programa que me muestra datos de un empleado. Nos vamos a encargar de que nos muestre datos de 2 empleados. Yo quiero ver 2 empleados aquí. Entonces necesito, lógicamente, pedir datos de un segundo empleado. No existe en este momento, así que necesito crear otra variable. ¿Cómo la voy a crear? Utilizando la misma estructura, empleado, y le voy a llamar empleado 2. Declaración de la variable empleado 1 de tipo empleado, lo que va a decir, en este caso, esta sería declaración de la variable empleado 2 de tipo empleado. O sea que voy a tener ahora otra variable en donde puedo almacenar datos para otro empleado. Igual que con empleado 1 puedo almacenar todos esos campos, el nombre, el apellido, la edad y sueldo. Los campos que se declaran son de acuerdo a lo que usted necesita. Evidentemente, los programas cambian, no todos van a tener apellido, sueldo, etcétera, porque no todos se tratan de lo mismo. Aunque algunos se parecen, pero no todos se trata de lo mismo. Hay uno de un artículo, por ejemplo, no le va a poner nombre, apellido. Los artículos no les ponemos apellido, les ponemos nombre, pero no le ponemos apellido. Bien, voy a separar los datos de los empleados. Ya pedí, hasta este punto tengo pedidos los datos del primer empleado. Entonces, ahora hay que pedir los datos del segundo empleado. Entonces voy a tener una salida para pedir los datos del segundo empleado. Entonces diría ingrese el nombre. Como tengo datos de varios empleados, los voy a enumerar. Aquí decía ingrese el nombre del primer empleado. Le voy a poner del primer empleado. Ingrese el nombre del primer empleado. Entonces acá le voy a poner ingrese el nombre del segundo empleado. Es el único lugar donde voy a hacer cambios, porque en lo demás va a cambiar dependiendo del nombre. Entonces las demás líneas de código van a ser prácticamente iguales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Bueno, no preguntan ustedes, entonces voy a preguntar yo. Esteban, dígame, ¿qué escribo? Va a poner Sein y ahora vamos a poner empleado 2 punto nombre. Imagino que quiso decir que también va estos signos, ¿verdad? Sí. Empleado 2 punto nombre, correcto. A esta línea le falta algo, ¿qué le falta? Punto y coma. Correcto, punto y coma. La siguiente instrucción, Brandy, dicte. Code. Los signos. Ingresa el apellido de. Comillas, ¿verdad? Sí, entre comillas. Ingresa el apellido de. Espacio, entre comillas. Cierro Los comillas. signos. Empleado 2 punto nombre. Cierre con los signos. Entre comillas. Ojo, miren, estos signos no es para cerrar, se utilizan más para separar, pero si lo ven como cerrar, ustedes le van a colocar esos signos a cada línea de código. Si lo hacen así van a tener errores, entonces no lo vean como que es como las comillas que cierran y abren. Esto solo lo utiliza cuando necesita separar. Si voy a agregar un dato aquí, necesito utilizar esos signos, pero si ya no hay más datos después de empleado.nombre, ya no se utilizan.
Bien, continúe. entre comillas, 2 puntos, espacio, entre comillas, punto y coma. Punto y coma. Mire, cuando dice entre comillas, es a las dos. Entonces, este sería abro comillas y acá cierro comillas. Y hay que tener bien en cuenta dónde están abiertas y dónde se abren, porque aquí tengo dos pares de comillas abiertas. Aquí abre y acá cierra, esta abre acá y cierra acá. Y después vamos al siguiente, a la siguiente instrucción, ¿verdad? La siguiente instrucción, Justin, dicte. Sin, entre los signos, empleado 1, punto, apellido. Y las punto y coma. Cada uno, punto, apellido, punto y coma. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna objeción con esa línea de código? Ah, hay un error, profe. ¿Cuál es el error? Que puso empleado 1 y debe ser empleado 2. Correcto. Este es el segundo empleado. Entonces, aquí necesitamos colocar empleado 2, porque estamos hablando de los datos del segundo empleado, del empleado 2. La siguiente instrucción, Wilmer, Mande. la siguiente instrucción. Cout. Los signos, entre comillas, ingrese la edad de espacio, cierra las comillas, los signos, empleado 2, nombre. Empleado 2, nombre. ¿Está bien ahí? Punto nombre, perdón. Ajá, empleado 2, punto nombre. ¿Y luego? Los signos, a comillas, 2 puntos, un espacio y comillas otra vez. Comillas, Y punto y coma. punto y coma. Karen, Ginette, dicte la siguiente instrucción. Sin los signos, empleado 2, punto, edad, punto y coma. Empleado 2, punto edad y punto y coma. Siguiente instrucción, Fernando Savillón. Cout, entre signos, abre comillas, ingrese el sueldo mensual de espacio, cierra comillas, entre signos, empleado 2, punto nombre, punto signo, abre comillas, 2 puntos, espacio, cierra comillas y punto coma. Punto y coma. Gracias. Daniela, Raúl, la siguiente instrucción. Daniela. Ya se fue Daniela. Marlon. Sin los signos, empleado 2, punto sueldo, punto y coma. Gracias. Recuerden que estos signos que van aquí, el menor que y el mayor que, cuando es Cout, utilizamos menor que. Y cuando es sin, es mayor que. Entonces, cuando digan los signos, pueden decir menor que y mayor que en el caso que corresponde. Hasta aquí ya pedí los datos del empleado 2. Ya tenemos todos los datos, ¿verdad? Ahora los voy a mostrar. Para que sea un poquito más fácil,
diferenciarlo, los voy a separar. Estas dos líneas de código me muestran los datos del primer empleado. Entonces, ahora voy a escribir las líneas de código que me van a mostrar los datos del segundo empleado. A ver, dícteme, ¿quién no ha hablado ahorita? Giancarlo, dicte, muéstrese los datos del segundo empleado. Por cierto, deje un espacio entre los empleados, porque así como estaba, va a aparecer pegado, ¿verdad? Sí, CO. Los signos menor. Ajá. Para dejar un espacio, un NDL, NDL, punto y coma. Siguiente Disculpe línea. espéreme, lo voy a interrumpir. Miren, aquí es un end line, entonces es un end L. Esto no es un 1. He visto en algunas tareas que he revisado que aquí después de la D aparece un 1. Esto no es el 1, es la letra L. El 1 sería ese, son cosas diferentes. Se parecen, pero no. Esto es un end line, entonces aparece end L. Borren el 1 que han colocado, porque en algunas tareas he visto que colocan ese 1. Siga. Punto y coma, me dijo aquí. Sí, siguiente línea. CO. De los signos menor que. Empleado 2, punto nombre. Los signos. Doble comilla. Comillas y un espacio. Exacto. Los signos. Empleado 2, punto apellido. Los signos. Entre comillas y un espacio. Un espacio y entre comillas. Un espacio y una comilla. Ahí. Ahora sin ver. Ajá, me dijo después de la D un espacio y luego Una comilla. comillas. Después. Ya me quedé. Viendo es más fácil, ¿va? Mire, ve, vamos por empleado. Aquí está el nombre, luego apellido. Apellido Ahora de sigue empleado 2. ¿Verdad? punto edad. Ahora la siguiente línea. Y ahora. Los signos. Ahí comillas. Ahí va un espacio. Aquí lo que necesitamos estar viendo en todo momento es la salida, el formato de salida. Entonces, en este caso, los datos tienen que mostrarse así, ¿verdad? El nombre, el apellido de tantos años, tiene un sueldo de, y ahorita, hasta donde llevamos escrito del segundo empleado, vamos por empleado de 10. edad, ¿verdad? Vamos por aquí. Edad. Por aquí estamos ahorita en este momento, justo aquí estamos. Entonces falta que aparezca esto. Espacio, años, tiene un sueldo de, y que aparezca el sueldo. Años, tiene un sueldo de. Ahora, años tiene un sueldo de. Espacio, L punto espacio. Espacio, acá nos fijamos R que comilla. hay un espacio después de la L, sí. Cerramos. R comilla. Y ahí pone Y aquí viene los signos. Empleado 2, punto sueldo. empleado 2.0. Y com. Y lo mismo va a suceder, lo mismo haríamos si colocamos un dato de un tercer empleado. Sería exactamente lo mismo. Entonces, recuerden, aquí para poder crear esta salida es necesario ver cuál es el formato de la salida dado. Estoy utilizando este para el ejemplo.
pero va a cambiar dependiendo de cada salida. Por ejemplo, vean estos que están acá. Se parece el formato, aparece el número de los empleados y aparecen unos caracteres especiales ahí como decoración, pero sí apéguense a esa salida. Entonces, en este caso ya lo tenemos listo. Lo vamos a ejecutar. Son unos cracks ustedes, no se equivocaron. Miren, les corrió, como decimos cuando enciende el carro de apoyón. No hubo ningún error. Entonces, dense un aplauso ahí virtual ustedes. Ingresa el nombre del empleado, del primer empleado. Voy a colocarle Anastasia. El apellido le vamos a poner que es Juárez. Ya está de edad. Y gana bastante, porque tiene bastantes años de experiencia. Y el nombre. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos dejar un espacio para que no aparezcan pegaditos estoy pidiendo los datos del primer empleado, ahora ingrese el nombre del segundo empleado y aparece pegado. Aquí pueden dejar un espacio para que no se vea todo pegado ahí. Vamos a ponerle que este es Alberto Cuevas. Este está más joven. Ingreso el sueldo mensual de Alberto. Vamos a ponerle 20,000. No tiene mucha experiencia. Y están los datos ingresados. Anastasia Juárez. Algo pasó aquí. No me agarró la línea de código que me permite escribir caracteres especiales porque la A tiene tilde. Debió haber aparecido. Bueno, Juárez tiene 58 años. Tiene un sueldo de... Y aparece el sueldo. Tiene el mismo formato la siguiente instrucción. El nombre, el apellido, de la edad. Alberto Cuevas, de 34 años, tiene un sueldo de 2,000 lempiras. Y si agrego más empleados, van a tener exactamente el mismo formato de salida. Y los demás datos. Bueno, listo. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden que los campos son iguales. Mire, aquí aparece edad, edad, edad. Lo que varía es el nombre de la variable. Este es empleado 1. Y el otro es empleado 2. Y vean que aparece hasta todos lados donde si selecciono se seleccionan todos lados donde está el empleado 1. De esa manera les puede ayudar a buscar errores. Por ejemplo, cuando ustedes vengan y hagan otro empleado. Entonces hacen esto. Copian y pegan. Y de repente para pedir un tercer empleado. Se les olvidó cambiar aquí algunos datos, por ejemplo. Ya pegué para un tercer empleado. Y se me olvidó cambiar algunos datos. Entonces acá voy a mostrar los datos de otro empleado. Como es el empleado 3, entonces aquí sí cambio todos los datos. Los voy a cambiar todos. Esta variable no existe, hay que declararla. Entonces declaro otra variable que se va a llamar empleado 3. Declaración de la variable empleado 3 del tipo empleado. Bueno, si lo corremos, Dios quiera que no haya errores para que corra. Ajá, ahí está. Ingresa el nombre, le voy a llamar Ana. Andrea, le voy a poner el apellido que sea así. Quiero que vaya con A. 38. 3,000. Ahora vamos con el segundo empleado. Vamos a hacer que sea con B. Beto. Venancio se escribe con V, pero lo voy a dejar así. Venancio. Ingrese la edad de Beto. Ahora que dice 39. Ingrese el sueldo mensual de Beto. 5,000. Ingrese el nombre. Observen que aquí tampoco cambié. Aquí debería decir tercer empleado porque ya voy por el tercero y me parece el segundo. Y este se va a llamar Carla Castillo. La edad de... Y vean que aquí dice ingrese la edad de Beto. Debería decir la edad de Carla. Pero como no cambié el nombre de la variable, dejé el empleado 2. Por eso me dice otra vez que ingrese la edad de Beto. Aquí también había que haber cambiado el nombre de la variable. Aquí pueden ver en la salida datos donde no hubo cambio.
Y dice Andrea, de 38 años, tiene un sueldo de, Beto Venancio, de 78 años, tiene un sueldo de 7,000. Aquí faltó un espacio, evidentemente, porque está pegado. Carla Castillo, de 42. Y aquí aparece este tipo de dato, aparece cuando no hemos almacenado un elemento o no hemos almacenado un dato en esa variable. ¿Qué variable es la que, de qué campo estoy hablando aquí? Estoy hablando de empleado 3.edad. ¿Qué tiene empleado 3.edad? Observen lo que apareció acá. Aquí hay un montón de numeritos. Estos números yo no los ingresé y tampoco aparece el sueldo. ¿Qué hay en este caso almacenado? Aquí no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque al momento de ingresar la edad, del empleado 3, esta era el tercer empleado, observen que aquí dice empleado 2. O sea que el numerito que ingresé para Carla quedó guardado en el registro de Beto. Entonces, por eso esta variable empleado 2.edad, o mejor dicho, el campo edad de la variable empleado 2 quedó sin nada. Cuando usted no almacena nada, usualmente en programación se dice que lo que hay en la variable es basura. Entonces, lo que va a aparecer es basura. Por ejemplo, en este caso, apareció este número. En el otro caso, aparece solamente 0. Entonces, ojo con las líneas de código donde estamos almacenando datos. Asegúrense de que tienen la variable correcta y también, lógicamente, el campo correcto. Bueno, pero esto ya sabemos cómo corregirlo, solo es de colocar los datos correctos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar hasta aquí en la clase por el día de hoy. Y recuerden que en los programas que ustedes van a hacer, los arreglos o los registros, mejor dicho, los van a crear de acuerdo al programa que estén resolviendo. No van a aparecer en todos los programas la estructura empleado. Deben ser de acuerdo al problema que está resolviendo. Listo, esto es todo. Nos quedamos hasta aquí por el día de hoy y nos vemos en una siguiente clase.